Ya estamos grabando. Bueno, en esta última parte vamos a hacer alguna consideración más relativa a eventuales nuevos valores que pueden ser productos de nuestra relación con la tecnología. Y vamos también a mencionar dos situaciones, dos casos que pienso interesantes. El primero de ellos tiene que ver con unos investigadores en Francia que decidieron fijarse a través del uso de un programa de computación en la forma en que decidían una cuestión muy básica. Los tribunales franceses, ciertos tribunales franceses de apelación, decidieron estudiar a través de este programa de computación, cómo resolvían las apelaciones de deportación de inmigrantes ilegales, estos tribunales franceses. Entonces, uno de los casos va a tratar ese tema. Y el otro va a tratar una cuestión en dos planos. Primero, Trump y el uso que hizo durante toda su presidencia, pero también antes, de las redes sociales. Y el segundo punto derivado de este uso, las sanciones de las que fue objeto, comparando esta normativa privada, este soft law o derecho no vinculante, desde los parámetros del derecho internacional, del derecho tradicional, y la idea de la tecnología con su búsqueda de la efectividad, sin importar si la norma la crea el Estado, un particular o alguien con un interés concreto en el asunto. Lo que se busca es que sea efectiva, no simbólica. Muchas veces el derecho, y sobre todo los derechos humanos, tienen este defecto, ¿no? De generar normas básicamente simbólicas, que no tienen aplicación práctica. Entonces, comenzamos por lo primero. Por eso, estos nuevos valores generados por la tecnología navegan entre las nanonormas, o sea, las normas pequeñitas. ¿Por qué pequeñitas? Bueno, por dos cuestiones. Porque primero son normas creadas por cada estado. Entonces, de los 190 y tantos, 95 estados que hay en el mundo, que son miembros de Naciones Unidas, y hay otros que no lo son incluso. Entonces, de los 200 estados que hay en el mundo, imaginen cada uno creando sus propias normas y encima para atacar problemas individuales, cuestiones individuales generadas por la tecnología. Esto puede dar una dispersión, una eclosión normativa inmensa, que probablemente termine complicando antes que simplificando las cosas. Y frente a esas normas de cada estado pequeñito, regulando cuestiones por separado, tenemos valores que tienen pretensión de universalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para unir ambas cosas? Tomé a tres escritores contemporáneos, obviamente, para de alguna manera situarnos en tiempo y espacio, o situar a la mujer o al hombre de este siglo XXI unida a la tecnología. Bauman nos habló hace ya décadas de la modernidad líquida y de su modernidad líquida, de esta vorágine por consumir todo lo que se nos presenta y tener todo cuanto antes. Rescaté una frase que es importante, porque en un pasaje dice Bauman, o una de sus grandes ideas, no es solamente una cita, sino es una de las grandes ideas que desarrolla en su libro, es de que el hombre contemporáneo, el hombre de la posmodernidad, el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano, se enfrenta tal vez por primera vez a su historia a la más constante de las incertidumbres. Podemos perder todo sin previo aviso. Y cuando digo todo no hablo de las cosas materiales, sino de todo, de la sociedad en la que estábamos acostumbrados a vivir. Y ese es un enorme signo del hombre posmoderno, la posibilidad de no tener referencias de ningún tipo. Tradicionalmente el hombre y las sociedades son por naturaleza conservadoras, porque tienen miedo a perder lo que se tiene o a enfrentarse a lo desconocido.
el viejo dicho, mejor lo malo conocido que lo que viene, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro presente es, más allá de las circunstancias coyunturales, ¿no? Que puedan existir en Colombia y las elecciones de mayo, o en Ecuador y la moneda, o en Brasil y las elecciones, o en Argentina y el arreglo con el FMI y la posibilidad de, además de ser devaluadores seriales, de continuar en un declive económico iniciado hace décadas. Entonces, más allá de los problemas coyunturales, de alguna manera estamos sujetos a una incertidumbre casi existencial, ¿cierto? Ni aún estando bien, sabemos si vamos a seguir estando bien. Si no sabemos si nuestra profesión nos va a servir para, para mantener a la familia. Imaginen los que no tienen profesión, los que no han podido jamás, y dependen básicamente de un ingreso de indigencia otorgado por el Estado. Sartori también de alguna manera revolucionó a un mundo de pensamiento. Tal vez, es decir, no quiero hablar por todos, ¿no? Pero no tienen el rango de grandes filósofos, al menos ahora, pero bueno, son escritores contemporáneos que han motivado controversias y discusiones. Y Sartori, que tal vez sí sea un gran filósofo, nos habló del Homo Videns, de ese hombre que, bueno, en su momento estaba pegado a la pantalla de televisión. La pantalla de televisión la podemos reemplazar por la pantalla de cualquier computadora, de nuestro celular, y esa idea de que nos acostamos a la noche y nos levantamos por la mañana y nos volvemos a acostar, estamos continuamente viendo, seguramente, o tal vez, más de una pantalla. La laptop, el celular, la computadora de escritorio, el trabajo, las amistades, los Zoom, los encuentros, las reuniones sociales, las redes. Bueno, gran parte transcurre. Imaginen, bueno, antes habíamos dicho, el estudio aseguraba que de promedio 7 horas se estaba frente a una computadora, sumen 8 de sueño, tenemos 15, y vaya a saber qué hacemos en esas horas que nos faltan para llegar a los 24. Y de su libro, del Homo Videns, podemos rescatar la influencia que tienen los medios sobre los pueblos. No en un sentido determinista o en un sentido fijador de políticas, como algunos mencionan o algunos dicen, pero sí los medios tenían en el momento que escribió Sartori, y acá el gran cambio, una enorme influencia, lo que se leía, lo que se publicaba, una enorme influencia sobre las personas. Ahora, esos medios tradicionales, esos grandes medios tradicionales que muchas veces eran formadores de opinión, vienen siendo reemplazados. Eso es algo que estamos viviendo y que tal vez por la proximidad a los acontecimientos no lo podemos digerir completamente. Pero cada uno de nosotros, hoy en día, los menciono, Clovis, Nasli, Daniel, Belsi, yo y todos, somos medios en potencia, porque todos estamos comunicando, o podemos hacerlo, podemos comunicar continuamente cosas, podemos difundir, iniciar ciertas cuestiones o aún difundirlas iniciadas por otros, más allá de las personas que viven de esto, ¿no? Que no tienen que ver con los medios, es decir, más allá de los influencers o de los comunicadores profesionales y mucho más allá de los medios tradicionales de comunicación, todos nosotros podemos ser comunicadores y muchos de nosotros lo somos y podemos iniciar peticiones y podemos denunciar ciertas cuestiones que vemos mal y continuamente estamos difundiendo cosas, difundiendo nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Y eso, de alguna manera, también es un desafío a esas clases o las clases que en cada sociedad dominaban hasta el momento esos medios de comunicación. Y por último, Harari, que el más reciente, y esa idea de su revolución tecnológica permanente que nos lleva a lo que comenzamos hablando al principio. La revolución tecnológica, como no se detuvo, como no se detiene, como constantemente está evolucionando, no nos da tiempo para pensar y para reflexionar cuál es el cambio que se ha producido en nosotros. Y tal vez no nos demos cuenta que el ser humano, considerado como tal, ¿no? No cada uno de nosotros, pero el ser humano ha pasado de ser un animal más a creerse un dios, a creer en la posibilidad de generar
un nuevo ser distinto al humano, sea un bot, sea un robot, o sea una nueva especie clonando animales, especies desaparecidas o insertando células, como vimos, humanas en otros animales. Como un resumen de este hombre y de esta mujer de la tecnología, lo que de alguna manera es homogéneo en cada una de estas posiciones, la incertidumbre constante de Bauman, la influencia de los medios y al mismo tiempo de ser receptores, ser generadores de opiniones, de Sartori, y esa revolución permanente que nos quita capacidad crítica, nos quita capacidad reflexiva, como una cualidad que está presente en todos ellos, es precisamente la variabilidad emocional permanente. Como en cualquier momento podemos perder todo, como no sabemos si somos animales o si somos dioses, porque conviven en nuestra época ambas cuestiones, ¿no? Gente que no tiene una expectativa de vida superior a 30 años en el África Central, con gente que está viendo si puede permanecer crioconservada para ser revivida en el futuro, después de haber vivido 80 o 90 años en la Tierra. Entonces conviven esas dos realidades, del hombre Dios y del hombre animal. Entonces, todo eso nos lleva a creernos dioses o a creernos simplemente animales. Y ese, de alguna manera, es el hombre y la mujer que convive con la tecnología. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing. I've become digital. I'm transhuman. Yo soy yo con mis aletas. Mis aletas son yo, no es algo como externo, digamos, a mí. Entonces, como estas son cibernéticas, yo incluyo la cibernética como parte de mi identidad y por eso soy cyborg. Yo mismo implanté a 30, 40 personas y sí, ya hay movimiento. Hemos visto como cada vez hay más interés y muchos de ellos son adolescentes que están esperando tener 18 años para poder hacerlo. Unirse físicamente es lo más lógico, o sea, porque su cuerpo no está reflejando parte de su identidad. Imagínense un futuro que está llegando, en el cual la tecnología va a cambiar el concepto de lo que es ser humano y también de la realidad que nos rodea. Hola a todos, soy el Dr. Beller y lo que les voy a contar en este video te puede impactar mucho. Puede llegar a ser complejo y aterrador, pero te aseguro que es real. Piensen que en el pasado se utilizaban prótesis de madera para hacer que la persona amputada pueda caminar. Las famosas patas de palo. En un futuro cercano,
quizás dentro de 30 a 50 años como tal. Y según los transhumanistas, ¿cuándo va a ocurrir? Se calcula estos miembros perdidos, incluso regenerar la piel en los quemados o ver los rayos ultravioletas, infrarrojos, pero esto no es nada en comparación con lo que les voy a contar a continuación. Según la ONU, en el 2050, la población mundial llegará a los 9.7 billones de personas. Quizás para entonces, algunos de los seres humanos que habiten la Tierra en ese momento van a ser considerados posthumanos. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento mundial que busca transformar al ser humano y mejorar sus capacidades mediante el uso de las tecnologías, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Implica trascender más allá de las limitaciones que tenemos. Según la Asociación Mundial Transhumanista, se la conoce como movimiento H+ o H+ o Humanity Plus. Algunos conceptos considerados inevitables hoy en día, como el envejecimiento, la limitación física, intelectual, incluso la limitación psicológica que tenemos a veces para lidiar con algunas emociones o algunas situaciones del día a día. También la vida terrestre, el hambre, el sufrimiento, todo esto será mejorado o superado gracias a las tecnologías según los transhumanistas. Y ya te cuento cómo y cuándo va a ocurrir esto. ¿Y por qué les digo que es inevitable? Primero, que ya está ocurriendo. Segundo, existe gente con el interés suficiente, con dinero suficiente y con inteligencia suficiente que ya está haciendo todo lo posible para muchas de las cosas que les voy a contar a continuación. Estas personas, muchos de ellos considerados filósofos, futuristas, científicos, estudian los posibles beneficios y también los peligros que supone el transhumanismo para nuestra existencia como seres humanos. Lo que buscan es superar nuestras limitaciones, transformarnos en posthumanos o en humanos 2.0, como una forma de evolución. Y si yo te dijera que algunos autores consideran que parte de la humanidad ya es transhumana, ¿vos me creerías? Lo que ocurre es que las tecnologías y los avances en las ciencias médicas hicieron posible mejorar la calidad de vida, incluso prolongar. La idea es solamente presentar el tema. Por supuesto, lo que vimos en el primer video, que puede parecer hasta en cierto contexto casi ridículo, son una suerte de prototipos que no se han generalizado, pero que de alguna manera son un embrión de lo que sí se espera realizar en un futuro cercano, ya que hasta el momento lo que ocurre es que ese chip está conectado en el cerebro, pero todos ellos tienen un dispositivo que sale del mismo, ¿no? Entonces la idea es que se pueda conectar dentro del cerebro y a su vez pueda cargarse y posiblemente hasta hackearse a través de otra tecnología como el Bluetooth u otra. Entonces la idea es que la persona esté conectada a la computadora, como vimos con los como vimos con los cerditos de Elon Musk, que esté conectada a la computadora sin que físicamente esté unida a ningún dispositivo. Doctor, quisiera hacerle una consultica. Sí, por supuesto. Escucho muy bajito. No sé si ustedes me escuchan bajo también. O... No, yo lo escucho perfecto. ¿Será que esto cómo es que le subo? ¿Ahora sí me he escuchado? Un poquitito más alto, si es posible. Espera un momentito. Venga, sí. Ingeniero, regáleme cómo le suba esto. Ingeniero. Ahí se escucha, ¿eh? Ahí se escucha bien. O por lo menos perfecto. yo escucho. Ahí, doctor, ¿bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. No, ya. Venga, ingeniero, doctor, yo le quisiera, usted sabe del programa de Alexa, ¿no? Entonces ya nosotros estamos contratando, yo estuve visitando a un familiar en la capital y le decía a ese aparatico, apague la luz, y yo decía, ¿qué es esto? Si estamos haciendo esto, él me decía, mire, esto es para las tareas
a mis hijos les sirven para esto y para esto. Y le decía a ese cosito y ya le hablaba como si nada. Alexa, ubíqueme. Y entonces yo le decía, y entonces para los abogados, digo, pues entonces usted tendría que alimentarle y con eso pues le facilita pues la investigación, le facilita ubicar y no, ya no tiene que leer porque Alexa le lee. Yo decía, ahora que usted hablaba de los robots, yo decía, bueno, entramos a esta era. No sé, doctor, si usted conoce ese programa. Sí, dos o tres observaciones, Nasli, sobre lo que has dicho, que es bien interesante. Los algoritmos, que son los programas que de alguna manera nos posibilitan estas acciones, aprenden por repetición y aprenden por sí mismos. Con lo cual, cuanto más veces son llamados a actuar, son solicitados, van generando mayores conocimientos. Es muy parecido, porque de ahí se toma la idea, los algoritmos tienen el desarrollo a partir del aprendizaje humano. Cuanto más veces hacemos algo, se estima que mejor lo vamos a saber hacer, o por lo menos vamos a adquirir cierta práctica que nos haga mejores que la primera vez que lo realizamos. En ese contexto, normalmente, sin tener que hablar de ningún programa, cuando queremos grabar la huella digital en nuestro teléfono para después utilizarla como clave, o queremos que el teléfono inteligente que tenemos reconozca nuestra voz para decirle que llame a alguien o que nos busque tal cosa en Google, la idea es que va siendo más preciso a medida que mejor y más lo vamos utilizando. Para grabar la huella, la primera vez nos pide que varias veces pasemos el dedo y en diferentes formas. Así se habitúa el programa a nuestras huellas digitales, de uno o de más dedos. Para reconocer nuestra voz y poder así interactuar en cuestiones muy básicas, la inteligencia artificial se va valiendo de la mayor cantidad de veces y las consultas que nosotros realizamos. Un ejemplo, yo utilizo muchísimo para escribir mensajes y a veces hasta para redactar cosas, porque uno va comentando, va hablando y escribe simplemente el teléfono celular. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando llegamos a algunas palabras o algunas cuestiones en otro idioma. Entonces, si uno quiere mencionar ciertas cuestiones que yo en portugués o en inglés, como el programa no está acostumbrado a oír nuestra voz en un idioma diferente del español en este caso, bueno, escribe cualquier cosa. A medida que uno va generando más palabras en el idioma y va repitiendo ciertas palabras, en lugar de poner cualquier cosa, va tomando esas palabras. Entonces, este aprendizaje por repetición es igual que el aprendizaje humano. Y, bueno, nos es útil. Ahora, Alexa, como otros programas que tienen otras compañías, es un bot que como los chats, esos chats odiosos, cuando ustedes quieren hacer algún reclamo con el banco o con la compañía de seguros o con quien fuera y no está disponible un agente humano, y entonces nos dicen, bueno, quiere chatear con nosotros. Esos chats son, en general, los que usan esos bots de conversación, son básicamente muy primitivos, porque ¿qué es lo que hizo el programador? Tiene una suerte de un índice pequeño o un poco más abundante de preguntas comunes que la gente hace, referidas al precio, a la calidad del servicio o a las quejas comunes que se estiman los usuarios hacen, y tienen una derivación en función de la respuesta del usuario, por sí o por no. O sea, tiene tal problema, tiene tal otro, lo mismo que la resolución de los bots en programas de computación o en nuestra conexión a internet o lo que fuera. Entonces, tienen una gama de preguntas, una gama de respuestas y nos va guiando. Ahora, si nuestro reclamo es específico o se sale de esa pauta preestablecida, pues bien, vamos a tener que esperar al otro día a que haya un ser humano que nos entienda. Y si no, tenemos que habituarnos a eso. Hoy en día, una generación nueva de bots, una generación nueva de programas, comprenden el lenguaje humano, sea cual fuera el idioma, y comienzan a interactuar con la persona que los está
les está hablando. Entonces, ya no tienen, porque se basan en un parámetro diferente, ya no tienen una serie de preguntas y de respuestas prehechas que van guiando a partir de lo que el humano comenta o elige, sino que comienzan a tener la posibilidad de hablar, conversar con una persona. Y cuanto más uno conversa con la persona, más el bot comienza a conocer los gustos y por lo tanto comienza a dirigir la conversación hacia las inclinaciones, los gustos, las cuestiones que tiene o que le interesan al interlocutor humano. Entonces, estos bots comienzan a ser utilizados, fíjense con qué finalidades, para acompañamiento terapéutico, por ejemplo, de adultos mayores, que tradicionalmente están solos. A todos nos ocurre que entramos en cualquier negocio y vemos a una persona grande que muchas veces está, o han fallecido sus familiares o sus amigos, las personas que tienen su misma edad, y tratan de entablar alguna conversación, a veces con los empleados del lugar que están cautivos, porque otra persona se puede ir, pero el empleado tiene que estar ahí. Muchas veces uno ve que en realidad lo que quiere es charlar, hablar con alguien. Y estos bots, estos programas, simulan conversaciones, pero son conversaciones inteligentes, no están precondicionadas. Entonces, se va comentando y va interactuando en función de lo que la persona quiere hablar. Es un poco lo que, bueno, dos amigos hacen, ¿no? Dos amigas humanas, realizan una conversación telefónica o de internet o de lo que fuera. Pero eso es un paso mayor que tiene que ver con el desarrollo de uno de los programas que vamos a estar mencionando después, cuando veamos cómo estos científicos franceses pudieron ver la forma, la tendencia que tenían los jueces franceses cuando tenían que decidir sobre la expulsión o no de del país de un inmigrante ilegal. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. En estos tiempos de vértigo constante, en donde a veces es difícil, es fácil encontrarse con alguien por cuestiones de trabajo, pero es complicado encontrarse con un amigo, con una amiga, para charlar sobre cuestiones de la vida, que a veces también son importantes. Imaginen estar hablando con un programa de computación que va a tener todo el tiempo para escucharnos y para respondernos y para, de alguna manera, hacernos pensar. Para quienes le interesen algunos de los temas, fíjense la enorme cantidad de temas. Hay un sitio bárbaro, muy importante, muy interesante, que trae herramientas precisamente sobre el ciberderecho. Está ha sido creado por varias universidades y organismos, entre ellas la Universidad de Exeter en el Reino Unido, la Universidad de Wuhan en China, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la OTAN, y tienen la normativa internacional y de países, la jurisprudencia y elementos de doctrina en una enorme cantidad, yo diría prácticamente todas las cuestiones que interesan al derecho y a las nuevas tecnologías. Está en esta dirección, bueno, ahí tienen el código QR o en cyberlaw.ccdcoe.org, y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Las armas cibernéticas, la investigación criminal, el e-government, herramientas de hackeo, bueno, y muchas otras, algunas muy novedosas, y ahí van a encontrar una cantidad muy relevante de material. Y ahí es donde empezamos a entrar con un tema que vamos a tratar mañana y que eventualmente también vamos a charlar con nuestra invitada, la profesora Elena, mañana por la mañana, que es que vamos a hablar de la posibilidad de la emergencia de nuevos derechos que tenga que ver con la necesidad de proteger nuevas situaciones que hasta el momento no existían, porque hasta el momento nadie podía, salvo a esos adivinos de las series, nadie podía entrar en lo que pensaba o lo que piensa una persona. Uno puede semblantear a alguien y decir, bueno, estás triste, estás alegre, pero no entrar en el pensamiento, y mucho menos almacenar memorias de las personas.
El trabajo entre tecnología y memoria es algo que está desarrollando Facebook desde el 2017, y también es una temática interesante, que se expresa ¿quiénes tienen Facebook de aquí? ¿Quién tiene página de Facebook? Entiendo que todos, alguien. Todos. Bueno, cada tanto, algunos con mayor, otros con menor asiduidad, Facebook nos trae memorias. No sé si alguien recuerda alguna memoria que Facebook le dijo. Hace tanto que tienes una amistad con tal persona, o hace tanto que has hecho un viaje, o hace tanto que ha pasado tal cosa, y pone la foto y los comentarios, y eventualmente nos dice a nosotros si queremos o no publicarlo. ¿Alguien pensó por qué nos muestran esa foto y no otras que a lo mejor estimamos igual o más? ¿Cómo llega Facebook, de todas las cosas que publicamos, a presentarnos en determinado momento, determinado día, una foto o un comentario que hicimos o determinada cuestión? Bueno, eso es parte de un programa que inició Facebook en el 2017 relativo a algunos dicen, los críticos, la creación de memorias con independencia de nuestra voluntad. Es decir, ¿qué recuerda uno? Bueno, ese es un gran tema de la psicología. Recordamos lo que nos duele, recordamos lo que nos alegra, ¿por qué lo recordamos? Hay memoria de corto plazo, que es la que nos sirve ahora para estar en esta charla. Yo les digo, bueno, vean tal cosa, o vean tal página, o tal otro tema. Entonces, dentro de 2 horas nos olvidamos de lo que les dije, de lo que me dijeron ustedes, un número telefónico. Bueno, esas cosas hacen a la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo, que es la memoria que a nosotros nos interesa y lo que realmente entendemos como memoria, son aquellas cuestiones que marcan nuestra vida para bien o para mal, y que en el tiempo van permaneciendo y que de alguna manera generan una forma de ser, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos para recordar ciertos hechos que estimamos necesarios de ser recordados en el resto de nuestra vida? Bueno, ese es un gran campo de estudio en el que se ha metido la inteligencia artificial, y específicamente dentro de las redes sociales, Facebook. Es una temática que da para desarrollar más, pero bueno. Entonces, dentro de la idea de la disrupción legal, de no movernos ya con parámetros conocidos desde el derecho romano en adelante y movernos con nuevos parámetros, bueno, surge en una de sus aristas la posibilidad de proteger nuevos bienes, nuevos valores, a través de estos neuroderechos que vamos a tratar mañana. Y vamos entonces al primero de los casos de estudio sobre violencia, datos y efectividad de las normas. Violencia en las redes, discursos de odio en las redes y efectividad de las normas. Tenemos desde hace años una Federación Mundial de Anunciantes. Imaginen las empresas más grandes, más poderosas del mundo. Bueno, están dentro de la Federación Mundial de Anunciantes. ¿Y por qué a la Federación le puede importar que no existan discursos de odio, discursos de violencia en las redes? Bueno, porque precisamente no quieren poner plata en redes o en personas, sean youtubers o sean influencers, que en algún momento sean acusados de generar violencia o de basarse en discursos de odio y eventualmente puedan producir perjuicios. No solo en la vida real, sino perjuicios también a la determinada marca. Fíjense cómo solamente por el hecho, para mencionar una situación actual, de Djokovic en Australia, los principales anunciantes, los tiene todos, al ser el número 1, bueno, comenzaron a expresar ciertos reparos en la posibilidad, si esto se prolongaba, de continuar con el aval publicitario al número 1 del mundo, porque de alguna manera estaba generando un discurso antivacuna en aquellos que todavía creen que las vacunas son un complot. Entonces, la Federación Mundial de Anunciantes crea, hace muy poquitos años, la Asociación Global de Medios Responsables, la llamada GARM.
They say it's lonely at the top, but it doesn't have to be. If you're a marketer facing the big and ever-changing challenges of a multinational role, you don't have to go it alone. The WFA brings together 100 of the biggest, most advanced multinational companies and a unique network of national advertiser associations in 60 countries on 6 continents. We represent 90% of global ad spend, about $900 billion US. The combined knowledge and experience of our members is our strength. And when you become a WFA member, it's your strength too. No matter what challenges lie ahead, there will always be a WFA member who has overcome them before. And when we learn from each other, sharing our insights and identifying solutions to common problems, an unfamiliar path becomes a fast track to better, smarter decisions. WFA, the only global network for senior marketers. Bueno, básicamente, entiendo que lo básico lo han entendido. Lo que hace ver este anuncio es: nosotros somos los que gobernamos la publicidad en el mundo. Somos estas empresas y juntas podemos generar un clima de tranquilidad en cuanto a las formas que tenemos de actuar y eventualmente de sanciones para quien no cumplen con estas reglas. Esta plataforma de medios globales responsables es fundada hace muy poco tiempo, hace 2 años y un poco más, por esta red mundial de anunciantes, y une a anunciantes, agencias y medios, y la idea o la finalidad declarada es la de crear un entorno digital más sostenible y responsable. La idea, lo que dijimos hoy, siempre la finalidad declarada es una finalidad loable: proteger a consumidores, a la industria y a la sociedad. Esto básicamente es la idea de la autorregulación del sistema. No queremos que los estados entren en nuestra actividad, en nuestro negocio. Muchas veces los estados entorpecen, muchas veces protegen a los consumidores, a la industria, a la sociedad, y otros simplemente entorpecen y no protegen o dejan desprotegidos. Entonces, lo que quieren estas empresas básicamente es mantener lejos al Estado. Para mantener lejos al Estado deben eventualmente generar normas que reemplacen a la inexistencia de normas estatales o a la falta de eficacia de las normas estatales tradicionales que se basan en el derecho tradicional de proteger la privacidad, de proteger la intimidad de las personas, de llevar adelante procedimientos, bien sea administrativos, como existen en Argentina con la ley de habeas data, o luego judiciales, en donde uno reclama en determinados tiempos, que muchas veces no se condicen con la realidad o la gravedad del daño, reclama ciertas cuestiones dependiendo de la justicia. Acá lo que se busca en la norma generada de manera privada, en la norma, en este derecho privado no porque tenga que ver con la ausencia del Estado, sino porque lo generan directamente los privados y tiene pretensión de universalidad al mismo tiempo, es la eficacia inmediata de la norma. Entonces, dentro de los avances más recientes de esta alianza global de medios responsables, tenemos a cierta normativa generada por, fíjense, Facebook, YouTube y Twitter. Este ejemplo lo tomé de un amigo y de un profesor colega también, que tal vez haya sido profesores de ustedes de nuestra facultad, doctor Álvarez Larrondo, que me interesó muchísimo un ejemplo que él dio. Y fíjense, comienza con una afirmación, que es lo que dijimos antes, que a partir de las redes todos somos comunicadores, algunos comunicamos bien o mal o más o menos, pero bueno, cada uno hace lo que puede, pero los que tienen algo para decir pueden hacerlo. Crean su blog, postean en las redes sociales de las que son partes, pueden generar campañas, publican fotos, publican filmaciones. Es decir,
Si hoy vemos los medios digitales, los medios que son pequeños y que son exclusivamente digitales, se nutren enormemente de esa actividad no rentada, de la gente que va publicando y que va denunciando y que va haciendo saber a quienes lo quieran escuchar determinadas situaciones. Y ahí tenemos el segundo punto, un periodista español de apellido Ramonet, que menciona una determinada situación que él vive hace unos años cuando va transitando desde España a Francia a visitar a unos amigos. Él menciona que en el momento en que va por la carretera y que lo van llevando en auto, se está escuchando en ese auto el programa más escuchado de la radio francesa. Y ese programa más escuchado de la radio francesa está entrevistando a un youtuber famoso de Francia. Este youtuber comenta que está preparando una campaña, está por iniciar una campaña junto con otros youtubers, con 14, en total 15 youtubers, 14 youtubers más, para llevar adelante una determinada actividad en favor de un grupo vulnerable. Lo que Ramonet comenta es que la radio, en ese momento, que es la radio más escuchada, tiene una audiencia que puede llegar, en todo caso, en el mejor de los casos, a unos 5 millones de oyentes. Los 15 youtubers llegan a través de sus redes sociales, o tienen como seguidores en sus redes sociales, a más de 60 millones de seguidores. Entonces, de alguna manera, Ramonet compara esos dos mundos. El viejo mundo de los medios de comunicación, donde una persona, un periodista, en un determinado momento del día, inicia un programa y comunica algo al resto de la sociedad, sea por televisión, sea por radio, y el mundo digital, el mundo actual, en donde una persona, sin ningún aparato detrás, puede en cualquier momento del día comunicar muchas cosas a una cantidad enormemente superior a la del medio tradicional, que emplea gente y que tiene un sinnúmero de trabajadores directos e indirectos para llegar a concretar ese determinado programa en ese determinado momento de ese determinado día. Entonces, esta comparación, de alguna manera, avala esta idea de que una sola persona, valiéndose de las herramientas que provee la tecnología, puede tener, y de hecho eso existe, una llegada a la sociedad mucho más importante que un medio tradicional. Y el ejemplo concreto de esto, más allá de los influencers y de los youtubers, fue Trump, y es Trump. Y fíjense, Trump en la campaña que lo llevó a la presidencia, prácticamente no concedió entrevistas a los medios de comunicación tradicionales. Vieron que en una campaña presidencial los candidatos, bueno, se desviven por estar en todo momento en los principales noticieros y en los principales programas políticos, comentando quiénes son, qué quieren hacer. Bueno, eventualmente algunos mintiendo, pero la idea es ser reconocidos por la gente que los va a votar. Trump prácticamente no dio entrevistas en su campaña presidencial. ¿Y qué hizo? ¿Cómo reemplazó esa necesidad de que la gente lo conozca? Bueno, ya lo conocía por otras cuestiones, pero para que sepa qué es lo que proponía y por qué votarlo. No, lo utilizó algo muy simple, su canal de YouTube, que en el momento anterior a la elección, a que fuera elegido presidente, tenía más de 64 millones de seguidores. ¿Qué evaluación hizo Trump? Los 6 canales más vistos de Estados Unidos en el prime time lograban tener entre todos 29 millones de
audiencia, de personas que sintonizaban estos canales. Él jamás iba a poder estar prácticamente en cadena en los 6 canales al mismo tiempo en el prime time. Es decir, iba a poder estar en uno, con lo cual esos 29 millones iban a ser divididos y tal vez en el mejor de los casos lo vieran estando en unos minutos en un programa 5 millones de personas. Él, a través de su Twitter, podía, y a través de sus tweets, podía llegar a 64 millones de personas de manera inmediata, sin la intermediación de los medios y en todo momento, sin tener que esperar a una determinada hora, de determinado día, de determinada semana. En el momento, continuamente podía estar transmitiendo lo que pensaba, lo que quería, lo que iba a hacer y las razones por las cuales debía ser votado. Esta proximidad, esta desaparición desde este punto de vista de los medios tradicionales y la proximidad del político con su electorado, bueno, puede también traer riesgos, pero desplaza en gran parte la influencia de los medios de comunicación. Y esto es un elemento que necesariamente debe ser tenido en cuenta. Y fíjense los carriles tradicionales. Europa fue la primera en preocuparse por estas cuestiones de las que hablamos al principio, de las fake news y la posibilidad de alterar los resultados electorales a través de noticias falsas y de otros usos no deseados de las redes sociales. Por lo tanto, en el 2016 realizan una suerte de acuerdo, la Comisión Europea y las principales redes sociales, para llegar a elaborar un código de conducta que determinara qué puede decirse y hacerse y qué no en Internet. En el año 2019, en Australia, en un lugar llamado Christchurch, hubo una suerte de continuidad de un juego que los que juegan, bueno, conocen por Internet, que es una simulación de alguien que va matando gente. Acá el punto fue que los que jugaban, un grupo de personas que jugaban este juego, decidieron pasar a la vida real. Y en tiempo real, a medida que iban jugando, en determinado momento combinaron en encontrarse en esta región de Australia, en Christchurch, y comenzar a matar musulmanes en la vida real. Entonces, empezaron jugando el juego y terminaron con 49 muertos, como vemos en este encabezado de diario. Esto, de alguna manera, reflotó la idea de que algunas cosas no pueden decirse, algunas cosas no pueden hacerse, y la responsabilidad de las redes sociales. Y entonces comienzan, ya en los hechos, básicamente Twitter, Facebook e YouTube, comienzan a, como ese acuerdo con la Unión Europea no había, con la Comisión Europea no había prosperado en el sentido de elaborar, y esto era de alguna manera es el uso del viejo derecho o de las herramientas tradicionales del derecho, elaborar un código que fuera vinculante, que obligara a los estados, que la gente, los habitantes pudieran utilizar yendo a la justicia y pidiéndole al juez que intervenga tomando una decisión, obligando a que se retiren determinados contenidos o que se sancione a quienes los hayan subido, comienzan a ocuparse ellos mismos, las mismas redes, comienzan a ocuparse de qué hacer en estas situaciones que ponían en peligro también su economía, porque podían hacerlas responsables de lo que se transmitía a través de ellas. Entonces, tenemos el ejemplo típico y tal vez más conocido de la pelea de Twitter con Trump. Trump, ya presidente de Estados Unidos, lleva durante su presidencia una serie de posteos que de alguna manera incitan a la violencia, incitan a través de un nacionalismo exacerbado a generar lo que se conoce como discursos de odio, la división de sectores de su país. Hasta que llega a este tweet que dice: estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que eso pase.
Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz, después de ciertos disturbios que habían sucedido, disturbios raciales, y le dije que el ejército está con él hasta el final. Ante cualquier dificultad nosotros asumiremos el control, pero cuando empiecen los desmanes empezarán los tiros. Esto dice el presidente de Estados Unidos. Y Twitter comienza a utilizar el código que elaboró junto con Facebook y la plataforma, la red social YouTube, sobre cómo tratar estas situaciones de violencia discursiva, para que no se traduzcan, como había sucedido en Christchurch el año anterior, en una situación de violencia real. Y entonces lo primero que hace, como hace un referee en un partido de fútbol, levanta una primera tarjeta. Es decir, levanta una amonestación y dice, y figura en la cuenta del presidente de Estados Unidos, este tuit viola las reglas de Twitter acerca de la exacerbación, la glorificación de la violencia. No obstante, Twitter ha determinado, algunos empleados de Twitter, tal vez alguno sea abogado, tal vez no sabemos, alguien en Twitter ha determinado que debe ser en interés público que este tuit continúe siendo accesible. Pero es una observación a que esto no puede hacerse. Y no lo puede hacer un inmigrante ilegal que tiene un tuit y tampoco lo puede hacer el presidente de Estados Unidos. Es una compañía privada que tiene una norma privada y que observa, amonesta, advierte al presidente de uno de los estados más importantes del mundo que no puede decir ciertas cosas. Primer round. Pero después de los acontecimientos de la toma del Congreso en Estados Unidos, Trump es Trump y Trump tiene su naturaleza y Trump no le importa las amonestaciones y continúa con este tipo de emisiones, de comunicaciones a sus seguidores, que como pueden ver en el 2021, antes de dejar la presidencia, habían aumentado de 65 creo que habíamos dicho que tenía, bueno, en 23, 24 millones. Ahora tenía cerca de 89 millones de seguidores. Y entonces, Twitter, que ya había advertido al presidente Trump, decide suspenderle la cuenta. Eleva la sanción conforme lo que establece sus reglas para el lenguaje de violencia y lenguaje de odio racial. Entonces, suspende la cuenta y le dice que conforme las reglas de Twitter, cuando una cuenta es suspendida, la persona que se ha visto suspendida, el titular de esa cuenta, debe borrar los tweets que generaron la suspensión de la cuenta, borrarlos, hacerlos desaparecer y eventualmente no publicar más nada de ese tenor a futuro, ¿no? Porque si no viene la tercera sanción, más grave. Finalmente, cuando la cuenta de Trump es rehabilitada, Trump vuelve a quedar en infracción, a violar las reglas de Twitter sobre los discursos de exaltación de la violencia. Y acá, esto lo puse por si a alguien le interesa, es una nota muy interesante porque habla, la comenta Jack Dorsey, que es el director ejecutivo de Twitter, y comenta que él estaba en una isla, no sé si de la Polinesia o de Singapur, trabajando y viendo el mar, y recibe un llamado de una abogada jefe de Twitter diciendo que Trump, después de la suspensión de su cuenta y después de la rehabilitación, había vuelto a publicar un tuit y su grupo de abogados creía que ese tuit volvía a violar las leyes. Por lo tanto, la consecuencia era bloquear definitivamente la cuenta de Donald Trump. Pero antes de hacerlo, esta abogada llamaba al director ejecutivo, Jack Dorsey, para decirle lo que necesariamente había que hacer porque la violación había sucedido, para ver cuál era su visión del tema. Bueno, la nota es muy interesante porque ahí Dorsey habla de una serie de cuestiones que él tuvo que tener en cuenta para autorizar esta decisión, que habían tomado ya un grupo de 4 abogados,
de bloquear la cuenta de uno de los hombres más poderosos del mundo y de alguna manera del gobierno de Estados Unidos también, como vamos a ver. Y acá entran varias cuestiones. Bueno, hay un aspecto positivo, ¿no? Que es que todos somos tratados de igual manera frente a la ley. Imaginen un proceso judicial en contra de Trump en algunos estados o en muchos estados de América Latina y un proceso judicial en contra de cualquier persona, de Juan Pérez, en el mismo estado, cuál avanza y cuál no. Acá la ley de Twitter se cumple por igual para todos. Pero también tiene un aspecto negativo, que es ¿quién es Dios? ¿Quién es esa Corte Suprema que en única instancia, quién es Jack Dorsey, que en única instancia y sin posibilidad prácticamente de nada, hay una pequeña apelación, pero que van a revisar los mismos abogados, deciden que una persona nunca más en su vida pueda conectarse de manera directa con sus seguidores, sean 10 o sean 80 y pico de millones. Por lo tanto, se bloquea definitivamente la cuenta de Donald Trump, que intentó luego crear una propia red social, una red creada por él, utilizar otras alternativas, bueno, pero que no fue lo mismo que Twitter. Y una consecuencia colateral, si se quiere, es que Twitter, además de bloquear la cuenta personal de Donald Trump, observó, es decir, amonestó de alguna manera, observó otras dos cuentas. La cuenta de la Casa Blanca, ahí ya directamente es el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de un país del cuarto mundo, sino el gobierno de Estados Unidos, en donde Twitter además tiene intereses bien concretos. Entonces, amonestó al gobierno diciendo que el tweet incumple las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, en esta primera oportunidad, es una primera advertencia, hay 3, no hay más, no hay 18, hay 3 oportunidades: advertencia, suspensión temporal, bloqueo permanente. Permanente significa de por vida. La gente tendría que cambiar de nombre para tener otra cuenta de Twitter. Y también la cuenta que corresponde a quien sea quien ejerza la función de presidente. En este caso, presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, presidente Trump, que lleva a otra cuestión también interesante, que es quién es dueño de la cuenta. Si el presidente en ejercicio, que va cambiando, y en realidad la cuenta pertenece al Estado, o si un presidente puede llevarse la cuenta, como ocurrió con Argentina, cuando el traspaso de mando de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, la presidenta Kirchner, hoy actual vicepresidenta, se llevó la cuenta de la Casa Rosada, se la llevó. ¿tá? Entonces, ¿quién es dueño? Y, aparte de quién es el titular o el dueño para seguir manejándola, si el contenido de esa cuenta de Twitter es parte o no de la documentación histórica de una determinada presidencia. Son también cuestiones legales, colaterales, pero interesantes. Y ya para concluir esta parte, conocer cuáles son esa política de integridad cívica y de prevención del fraude electoral. Twitter publica, luego de toda esta situación con Trump, para hacerlo visible, sus normas. ¿Qué se puede hacer y qué no? Tratan de manera igual a todos los usuarios de Twitter, pero eventualmente ejerce censura sobre los mismos. Y fíjense, a ver si puedo abrir, si bien está ahí, ustedes pueden acceder. Me parece interesante que algunos elementos de esas reglas de Twitter, de esa norma privada, ¿la están viendo? ¿Lo están viendo? La política de integridad. Sí. Perfecto. Sí, fíjense, política de integridad cívica de Twitter. Es decir, no es la Constitución Nacional de Ecuador, de Colombia o de Argentina, no tiene ese rango, no es una ley, no la emitió el Congreso Nacional, ni de algún estado, departamento o provincia, es Twitter. Y dice, primer párrafo, no puedes utilizar los servicios de Twitter con el fin de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos.
Esto incluye publicar o compartir contenido que pueda disuadir la participación o engañar a las personas. ¿Quién decide si el contenido que publicamos disuade la participación, o sea, no va la gente a votar, o engaña a las personas respecto de cuándo, dónde o cómo participar en el proceso? Lo decide Twitter. Luego menciona qué es un proceso cívico, quién incumple la política, información engañosa, ejemplos, es un número abierto, no clausus, de ejemplos de disuasión e intimidación, información engañosa, afiliación falsa o engañosa. También dice qué cosas no incumplen esta política, es decir, cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos analizar información de encuestas públicas, eso lo podemos hacer. Contenido que sea polarizante, tendencioso, hiperpartidista o que contiene puntos de vista controversiales, eso podríamos publicarlo. ¿Quiénes pueden denunciar los incumplimientos? Fíjense. Cualquier persona, cualquier usuario. Tendríamos que preguntarnos, frente a determinado contenido emitido por un candidato o por otros postulantes electorales, que creamos que genera un perjuicio a la sociedad o que es tendencioso, que de alguna manera puede alterar el resultado de la elección. ¿Qué hacemos como ciudadanos responsables? Vamos ante un juez y presentamos una denuncia para que investigue y eventualmente ordene remover ese tuit, o simplemente denunciamos a ese tuit y a ese usuario ante Twitter. ¿Cómo somos más efectivos? Fíjense, acá menciona cómo denunciar a alguien para que observen, suspendan o bloqueen definitivamente a una persona. ¿Qué sucede si incumple la política? Eliminación del tweet, modificación del perfil, bloqueos y suspensión permanente. Y acá están, el rango de condenas. No son días de cárcel, ni de privación de otras cuestiones, ni multas. Primera advertencia, ninguna acción, pero figura la advertencia en el tweet. Bloqueo por 12 horas, otro bloqueo por 12 horas, bloqueo por 7 días, suspensión permanente, definitiva durante toda la vida de la persona. Estas normas son efectivas. Estas normas inmediatamente pueden provocar una sanción. ¿Y qué diferencia hay con todo ese enorme recorrido que deben tener, según el derecho tradicional y las normas tradicionales, todos los diferentes pasos que tendríamos que llevar adelante para hacer efectiva utilizando las herramientas clásicas? Finalmente, el año pasado, Facebook, Twitter y YouTube firman un acuerdo para hacer frente a los discursos de odio, ¿tá? Dentro de esta iniciativa de la GARM, Asociación Mundial de Medios Responsables. De manera coetánea a este hecho de que un privado sea juez y parte, sancione y no tenga ninguna posibilidad de apelación ni de revisar, y que esa condena sea de por vida, frente a esa situación que, bueno, nos parece al menos irregular desde el punto de vista del derecho doméstico, del derecho clásico, hay una cuestión que es peor, o dos cuestiones que son todavía más graves. La primera es que este acuerdo entre las redes sociales generó, a partir del acuerdo, esta serie de buenas prácticas que identificó categorías temáticas respecto de las cuales las personas pueden ser sancionadas. Esto implica que, al nacer estas categorías, todo lo que nosotros tuiteamos, todo lo que nosotros, como titulares de una cuenta de Twitter y eventualmente de Facebook y de YouTube, posteamos, va a ser clasificado conforme el contenido y la pertenencia de ese contenido a una de las categorías que establece esta alianza. Quiere decir que
si la red y su normativa establece que lo que yo estoy posteando tiene un contenido racista, aunque yo no lo crea así y no sea mi intención, ese contenido va a ir a la consecuencia básica, que es la suspensión y el bloqueo de mi cuenta. Pero, de acuerdo a cómo trabajan los programas de computación y los algoritmos, implica algo peor, que es que los contenidos que se van subiendo a las distintas redes sociales van siendo categorizados en función de esta clasificación preexistente. Y a partir de ahí comienzan a trabajar y a aprender que todo lo relacionado con ese determinado contenido eventualmente puede ser censurado. Ahí tendríamos que preguntarnos, desde el punto de vista del gobernante bueno de un Estado democrático, bien podría decirse, bueno, esto es bueno, porque todo aquello que se considere discurso de odio va a ser separado y alejado de las redes. Pero si quien realiza esta categorización no tiene por objeto defender la democracia, sino perseguir a un determinado grupo, soslayar determinados eventos de la historia, o crear un relato paralelo a la historia que la gente vive, bien podría hacerlo, porque todo lo que se publique que no tenga que ver con ese relato oficial de el determinado gobierno o de lo que quiera la red social, va a ser eliminado, no va a existir. Esto que parece también un capítulo de Black Mirror, para los que ven esa serie, que es una serie futurista pero con enormes elementos de realidad, bueno, en determinado momento histórico ha pasado. Sin ir más lejos, en la asunción de Xi Jinping en China, en su nuevo mandato, ordenó eliminar de todos los registros estatales, y ahora esto se está trasladando a Hong Kong, el levantamiento de la juventud democrática de la plaza Tiananmen, para que a futuro ese hecho no haya sucedido en la historia. Entonces, no solo no está en ningún registro público, sino que tampoco está en ninguna red china. No existió. Y a futuro ese hecho va a quedar como algo oculto, si es que hay alguna relación, pero para los chinos no va a haber existido. Esto va de la mano de la remoción de los monumentos. Eso es más visible, ¿no? Es el hecho de la memoria, ¿no? De la memoria simbólica, la remoción de los monumentos que conmemoran la masacre, el levantamiento y la masacre de la plaza Tiananmen en Hong Kong, ¿no? Que está realizando el gobierno chino. Pero más útil es quitar esa memoria de las redes sociales. Y por último, y ya es suficiente por hoy, pero por último, la actividad muy desconocida de una cantidad muy importante de operarios que trabajan día y noche mirando lo que la gente publica en las redes sociales, para que en no más de 10 segundos puedan decidir si algo que nosotros hemos publicado puede seguir siendo publicado o debe ser removido. Si no es censura eso, ¿qué es? Hay un documental que se llama The Cleaners, Los Limpiadores, que habla precisamente de esta actividad tan poco conocida de una enorme cantidad de gente que en todo el mundo patrulla las redes sociales, que pertenecen a las principales redes sociales, son empleados de las redes sociales que patrullan las redes para ver qué es lo que se publica y qué no. Y en función de eso eliminar o dejar. Acá hay un avance de 30 segundos. Delete, ignore. Delete, ignore. There are tens of thousands of people who are doing this work. All of it's done in secret. I've seen hundreds of beheadings. This is Donald Trump nude. It degrades Donald Trump personality. It must be deleted. Delete. That outsourcing should be really quite disturbing to democratic societies. The Cleaners. ¿Qué puede ser visto? ¿Qué podemos transmitir y qué no? Mañana
a la mañana vamos a comenzar con la conclusión de lo que hemos visto, la perspectiva de esta relación entre derechos humanos y tecnología, añadiendo un ingrediente que tiene que ver no conmigo, sino con una frase de Eleanor Roosevelt que tiene que ver con los corazones, y luego vamos a tener una visita bastante fugaz, pero para comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios, por la profesora Elena, que va a estar mañana, de la Universidad de la Academia del Servicio Exterior ruso. Ella está en Moscú y está trabajando sobre esta cuestión, que es hiper interesante, y Rusia está muy avanzado en la legislación sobre estas cuestiones, la legislación interna al menos, y luego, si tenemos un tiempo más, vamos a concluir con discriminación por algoritmos en la mañana. Y a la tarde, mañana a las 3 de la tarde, hora argentina, es decir, la 1, o en Ecuador creo que también es la 1, o las 2 en Brasil, vamos ya a ver el último de los temas, que es más breve, más corto, el de control de convencionalidad. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, si no estaríamos cerrando por hoy. Díganme.